Está con nosotros Rodrigo Álvarez, que es economista y consultor. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenas noches. Gracias por venir. ¿Qué te placer. parece todo este paquete de impuestos, tanto nacionales como de la provincia de Buenos Aires? Bueno, claramente es un ajuste. Un ajuste. Esto no tiene como objetivo... No lo llaman de esa manera, lo llaman plan reactivador, Bueno, solidario y de reactivación. en la historia hay pocos ajustes que han logrado ser reactivadores. Claramente la lógica de esto es tratar de que el Estado Nacional haga una mayor caja, tanto en pesos como en dólares, de cara al objetivo, al primer objetivo que tiene el gobierno nacional. Creo que es un nuevo relato, en definitiva. Sí, es un disfraz, un eufemismo para marcar que en la práctica lo que se está tratando es de juntar recursos para encarar la negociación de la deuda, pero obviamente un proyecto que diga vamos a recaudar más para renegociar la deuda con el Fondo Monetario y con los acreedores no Eso sería... es impopular. Sí, no tendría buen marketing, ¿no? Claro. Claramente. Entonces lo disfrazamos de solidaridad y reactivación y vamos para adelante. Recaudamos más, Claro. Básicamente está enfocado en el agro y en la clase media. El votante de Macri, casi en partes iguales están pagando el costo del ajuste a nivel nacional. 0,6 del PBI lo pagaría el campo, 0,7 la clase media a través de los distintos impuestos, desde bienes personales, que es el de menor incidencia. 1.800 millones cada uno, más o menos. 0,1 bienes personales, después el impuesto al turismo y a las compras Netflix, servicios en el exterior. ¿Y en total cuánto estamos? ¿Entre 6.000 y 8.000 millones de dólares? Sí, más o menos. un piso de 6.000 millones. De dólares. 6.000 millones de dólares. Es algo más de un punto del PBI. Qué bárbaro. Bueno, lógicamente, ¿cuál es la lógica de esto? Hacer caja, frenar los gastos de cara a la negociación de la deuda con el Fondo Monetario y con los acreedores privados. Una vez que se negocie la deuda y que haya una proyección de cuáles van a ser los niveles de egresos que vamos a tener por esos ítems, después se definirá el presupuesto, que es en definitiva la lógica de gasto que tiene el gobierno nacional, y ahí podremos definir cuánto va a jubilados, cuál es la lógica de reactivación que tiene este plan económico, y obviamente la política monetaria, que tampoco se sabe, ¿no? Y que también depende un poco de lo que pase con la deuda. Todo está agarrado a una negociación que tiene que encararse en los próximos Es 100. por eso, porque como hicieron los deberes para el Fondo Monetario, ¿es por eso que reaccionaron bien los mercados? A los mercados no le importa de dónde salga la plata. Claro. En la medida que haya caja, recordemos que la discusión era vamos a entrar en default y hoy se anuncia que se van a pagar los vencimientos de deuda de diciembre, de bonos muy importantes. En este proyecto solidario el gobierno va a tomar de las reservas 4.500 millones para el pago de deuda, básicamente de legislación externa. ¿Cuándo son esos vencimientos? Y son algunos en estos días, el 31 de diciembre, y otros durante... Ahora hay algunos chiquitos, ¿no? De 250 millones de Son dólares, esos ¿no? bonos. Esos bonos. Claramente lo que el mercado dice es, hay voluntad de pago, el gobierno planteó que hay voluntad de pago, y ahora con este proyecto está consiguiendo efectivamente los recursos. Claro. Entonces los tenedores de deuda que habían asumido un escenario de quita muy agresiva, de una negociación hostil, lo que están diciendo es, bueno, el escenario pinta mejor de lo que pensábamos. Okay. Rodrigo, a ver, se están grabando con impuestos tanto los stock activos de los argentinos como flujos, digamos, la producción. Ahora, la ley implica que la emergencia es por 5 años y la realidad es que no son de cobro inmediato. ¿Cómo se va a financiar el déficit fiscal en los próximos meses? Bueno, en los próximos meses hay una parte que va a salir de la emisión monetaria. ¿Sí? La pregunta es qué pasa después con el programa. Siempre en diciembre los argentinos, las empresas, pago de aguinaldo, vacaciones y demás, necesitan más pesos. Esos pesos van a salir de adelanto del Banco Central. En los próximos meses lo que tenemos que ver es, en función de la política monetaria, cuántos de esos pesos se retiran de mercado. Es decir, que el gobierno no creo que vaya por el camino de la maquinita para financiar estos gastos. Por eso la ventana para aprobar el presupuesto es acordar con los acreedores es relativamente corta. De acá a marzo se tiene que haber renegociado la deuda y tener una definición clara
del nivel de egresos que va a tener el Estado Nacional para así hacer frente a estas obligaciones. Ahora, la parte esa de la reactivación, ¿eso no se va a dar? En el corto plazo no, la reactivación va a depender, como decía antes, primero, del presupuesto, es decir, cuántos recursos va a volcar el Estado El Nacional presupuesto lo vamos a tener después de marzo, ¿no? y después de que se renegocie la deuda. Claro. Entonces va a depender del presupuesto, de la política monetaria y después de algunas cuestiones como por ejemplo los salarios. En el Consejo Económico, la política... Mañana va a haber una reunión muy importante en Casa de Gobierno, ¿no? Empresarios y sindicalistas. Así es, Mañana. mañana. Bueno, la política de ingresos. ¿Cuánto se va a definir de aumentos salariales y en función de eso, si el salario va a seguir cayendo o no? Este año que termina va a cerrar con una caída de alrededor de 10 puntos del salario real, de poder adquisitivo. Si no se reactiva el consumo, en una economía que depende en 2/3 partes, casi 70% del mercado interno, no hay chance de que se reactive en el corto plazo y obviamente la inversión, que es otro de los motores de crecimiento, en este contexto tampoco va a venir, ¿no? Hasta que la Argentina no ordene la situación de riesgo país, con 2.000 puntos de riesgo país, con 2.000 puntos de tasa para endeudar un proyecto en la Argentina, la verdad que es muy difícil que Vaca Muerta u otros proyectos relevantes desde el punto de vista de la motorización de la Argentina comiencen. ¿Y ves bajando en el 2020 la inflación del 55 al 45 como quiere el gobierno? Es factible, va a depender de cómo termine el programa económico. ¿Es posible? Sí. ¿Hay programa económico? No, No, todavía no. bueno, ok. No, por eso digo... Porque esta ley no es un programa económico. No, Claro. esta ley es atacar la urgencia. Claro, nada más que eso. Es más, el gobierno lo enfatiza. Hasta que no cerremos esto, no podemos hablar. Claro. No tenemos De lo programa que viene. monetario, no tenemos programa fiscal. ¿De qué va a depender O de sea, la están haciendo los deberes con el Fondo Monetario. y con los acreedores? O sea, para la tribuna dicen una cosa, pero en realidad están haciendo los deberes con el fondo. Eso es... Pero esa es la historia. detrás de esto, Eduardo, hay una... A la tribuna le dicen que es por el hambre, por la emergencia, pero por el otro lado van Es con esto. solidario. Claro. Pero detrás de esto hay una lógica. Ninguna economía que bajó la inflación y logró crecer lo hizo sin apoyo de financiamiento externo. Claro. Entonces acá hay una lectura también pragmática. Si yo quiebro lanzas con la comunidad financiera internacional, no voy a tener financiamiento. No, eso y claramente vamos al escenario de la economía 2011-2015, claro. totalmente empantanada. Si no te prestan, vas a tener que darle a la maquinita. Ya el ministro dijo, maquinita no. Maquinita no, entonces tenemos que tener financiamiento. Claro. Si no mejoran las condiciones de financiamiento para las empresas, no va a haber inversión. Entonces hay una lógica pragmática detrás de esto. Por más que yo en la tribuna arengue y plantee que esto es solidario, en el fondo hay una lógica que es muy pragmática, que es no romper las relaciones con la comunidad financiera internacional, dejar abiertas las puertas del crédito para que en 2021 la Argentina pueda seguir teniendo financiamiento y las inversiones que son necesarias puedan llegar. Gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.